abogado lomense, hincha de Boca, dice su perfil. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Te habla Martín de Mística Latinoamericana. Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerte por estar en el aire, por prestarnos parte de tu tiempo. Quien te desconocemos, sabemos que sos un lomense toda la vida, has sido candidato a intendente, ahora no estás en la función pública, pero estás apoyando Libertad Avanza y como pensamos que obviamente alguien que fue político es difícil sacarse de encima esa función, pero queremos consultarte qué viste en la marcha que se hizo en Loma de Zamora, en el centro de Loma de Zamora, casi ahí en La Prida y Pavón. Los incidentes que hubo, te vimos ahí en las cámaras de crónica de C5, hablaste, te expresaste. ¿Qué nos podés contar de lo que viviste ese día, esa tarde? Bueno, esto fue una emboscada organizada desde el primer momento por el Poder Municipal, Sí, por el equipo de intendente Otermin. Están las imágenes de todos los funcionarios de él en el medio de los incidentes. Lo que el kirchnerismo quería evitar era que Milei pudiera recorrer Lomas, porque tiene esa posición feudal de sentirse los dueños de Lomas. sí. Entonces, ante la mirada atónita de la policía de la provincia de Buenos Aires, no por responsabilidad de los efectivos, sino por la responsabilidad política del ministro de Seguridad de la provincia y del secretario de Seguridad de Lomas, se les permitió a toda esta banda, porque son una banda, y llegar a increpar al presidente, a incluso subiéndose a su propia camioneta, algo nunca visto, que no le sucedió a ningún presidente, mucho menos a un presidente kirchnerista, y que demuestra el nerviosismo de este sector y su actitud patoteril. Y al finalizar ese evento, algunos, como en mi caso, sufrimos personalmente la misma política del escrache y la agresión, y justo estaban ahí los medios nacionales por la visita del presidente, pero esto es algo que cotidianamente vive cualquier militante opositor, y en especial de la Libertad Avanza en el conurbano, y muy especialmente a redundancia en lugares como Lomas. Me llamó la atención que la caravana iba a ir hacia la Plaza Grijera, para quienes es la plaza de la municipalidad. Sí, la caravana tenía 14 cuadras previstas, estaba anunciada. Sí. Es un supermercado muy importante, un hipermercado en Temple, y todo por la avenida Hipólito Yrigoyen. Sí. El tránsito seguía fluyendo, con lo cual no había ningún inconveniente, y estábamos ahí miles de personas en las últimas 5 o 6 cuadras, previendo verlo al presidente, saludarlo. Yo por ejemplo nunca lo había visto personalmente. Mira. Y ya desde el día anterior, en los medios, en algunos medios del kirchnerismo de Loma, de sus sectores sindicales y políticos, convocaron a esta contramarcha, a esta política nefasta del escrache, que la izquierda y el kirchnerismo trajeron a la Argentina hace años, y que no existía, que es eso de ir a jorobar, por decirlo livianamente, o atacar, para no decirlo así tan ligeramente, atacar los actos del otro. Lo vienen haciendo lo habían hecho 2 días antes en Junín, impunemente, sintiéndose los dueños de lugares, van y atacan, lo hacen en la universidad, lo vimos en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, Sí. permanentemente. Entonces, ya te convocaron en el lugar donde finalizaba la caravana. Esto ya pasó en el año 2023, cuando fui candidato a intendente, que Patricia no pudo cerrar su campaña en Lomas por el mismo motivo. Entonces, esta es una práctica que viene de muchos años, Ajá. que tiene que ver con que muchas de estas personas ni siquiera defienden una ideología, sino que están buscando defender sus privilegios. Varios de los que me atacaron a mí personalmente los conozco, y eran sectores sindicales y de los denominados movimientos sociales que manejaban planes sociales, y se les acabó los curros con todo este gobierno. Entonces, para ellos es mucho más que una ideología, para ellos es defender un negocio. Entiendo. En un momento había un volquete muy visible casi sobre la avenida, y no me acuerdo cuál es, esa es en una Sí, esquina. la previa de la avenida. Uno piensa, podés poner, no sé, sabés que va a haber un acto de esa envergadura, sabés que está ese volquete visible, poner un toldo, digamos, que entre las autoridades, no sé, alguien del municipio, es decir, por ahí estoy diciendo cualquier cansada y no existe eso, pero No, es así. es así, tendría que ser así, digo, la organización, El tema, hasta lo que yo tengo entendido, es el siguiente. sí,
había una conversación institucional entre algunos de los organizadores de la campaña, de la recorrida de la caravana y la gente del equipo del municipio. Ujú. La gente del equipo del municipio usó un doble discurso, dijeron que se iban a hacer cargo de todo si la policía hubiera puesto la distancia que tenía que poner, porque hay más que el volquete, los que no tenían que estar eran los kirchneristas, ese es el tema. Claro. Si los kirchneristas se convocaban en otro lugar, o incluso si se quedaban en la Plaza de Lomas, seguramente la caravana hubiera terminado a 200 metros antes y nos hubiéramos quedado con el sabor amargo de no poder completarla, pero por lo menos nos hubieran dado estos hechos de violencia. Toda la seguridad de la caravana, por ser territorio de la provincia de Buenos Aires, le correspondía a la Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir, a la Policía de la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad de las fuerzas federales era custodiar al presidente y lo hicieron en una situación muy complicada. Porque lo otro que buscaba el kirchnerismo, si no, era que el presidente se encierre en una especie de cápsula lleno de custodio y decir que el presidente no toma contacto con la gente, que le tiene miedo a la gente. Sí, Entonces, claro. lo que buscaron era un encerrón en cualquier contexto. Sacarlo a Milei a los pedazos, impedirle que hable, atemorizar a la gente. Muchas personas, me consta, no fueron al acto porque a la caravana, porque ya tenían que suceda esto, porque es lo que viene ocurriendo en el conurbano. Entonces, buscaron ese combo porque están nerviosos. Qué locura, no, yo estaba viendo las imágenes y en un momento te veo, bueno, las cámaras te empezaron a seguir, sos alguien súper reconocido y sos alguien como que desde sus redes sociales está como en defensa del lomense, diría uno. Pero hay un video que me llamó la atención, que vos, no sé si lo filmás de tu televisor o alguien te lo pasa, que hay como tenés como algo real, o vos sacás ese video, él está diciendo cosas y vos como que estás contestándole, no sé si lo puedes explicar. Claro, porque sí, yo cuando terminó la caravana, yo tengo por costumbre, de tantos años de militancia política, sí, no irme hasta que se vaya el último vecino o el último militante. Y ahí es cuando otro sector de la horda kirchnerista viene directamente a agredirnos a nosotros y en especial a mí. Se acerca la policía de la provincia, divide, ellos pretendían que nos vayamos y yo no siento que nadie sea el dueño del kirchnerismo ni de la vida, perdón, que ningún kirchnerista sea el dueño de Lomas, nunca lo voy a reconocer, que nadie sea el dueño de Lomas, claro, salvo nosotros los vecinos. Entonces es una situación intensa y ahí la policía me pide a mí, como ellos no se retiran, que nos retiremos. Y bueno, yo para no complicar la cosa empiezo a caminar, ahí donde me agreden aún más, todo por la calle La Prida, y ahí es donde los medios nacionales que estaban cubriendo al presidente ven que se generan nuevos incidentes y bueno, vienen a verme y empiezan a hacerme preguntas. Y en ese contexto, Fidel Brancatelli, operadores kirchneristas, lo estamos viendo ahí mismo, sí, en el esplendor con esta opereta al presidente, se ve que le pasaron los datos de quién era yo, cuál era el recorrido que yo había tenido, cosa que todos los lomenses saben, y uno de los orgullos que tengo es en la última elección, tanto en las PASO como en la general, haber recibido un corte de boleta a favor por encima del candidato a presidente de las PASO y la general, con lo cual los lomenses no nos alcanzó para ganar porque fuimos divididos, pero me dieron miles de votos a favor. Así que lo que para ellos era una sorpresa, mencionar que yo había estado en su momento en el gobierno de Insaurralde y demás, y quisieron deslegitimarme por eso, lo único que hicieron fue validarme, porque me hablaban de causa, yo no tengo ni una denuncia, sí, cosa que ellos sí tienen, hablaban de propiedades, el colegio en el cual se vienen los socios y los bienes que tengo los tengo declarados y de siempre, cosa que también lo mencioné, eso me dedico, yo no ocupo ningún cargo, y así cada cosa. Entonces la contesté, claro. porque creo que si no uno se mantiene en la impunidad. No lo hice cuando al día siguiente de toda esta cuestión me llegó ese video, por eso así ves muy caseramente cómo lo subí. Claro, o sea, para quien nos está escuchando puede seguirlo Guillermo y puede verlo, debe ser, sí, está muy En las accesible páginas ahí. mías que llevan mi nombre. Exactamente. Y dijiste algo sobre esto, la opereta, refiriéndote a lo que pasa con los audios. ¿Cómo lo ves? Tanta experiencia vos en política, tanta militancia y cómo te sentás, lo ves en la tele y qué ves, cómo lo analizás. Esto viene de la época que se lo hizo Alberto Fernández como jefe de gabinete de Néstor Kirchner a Enrique Olivera, que era el jefe de gobierno de la ciudad. Perdón, que es medio un viejazo para los oyentes más jóvenes, pero Sí, es como para explicar. Es el mismo mecanismo de siempre. Lo acaba de decir Patricia Burrich. Son servicios de inteligencia paralelos, como el que tiene Milani,
vinculado incluso con el Servicio de Inteligencia del Exterior, seguramente porque esto no es nada nuevo. Esta intervención ha pasado en elecciones de otros países, en Estados Unidos, Sí. que graban, cortan los audios y los van mandando, sacando el contexto para generar este clima que se ha dado en estos días. Y el gobierno de entrada no reacciona como muchos querían que reaccione, justamente porque no es un gobierno profesional de la política. Eso se notó, es un gobierno genuino. Entonces, Milei no suspendió la caravana, Milei no puso un vocero oficial, Milei salió a explicar, a decir, pero claro, estamos a 5 días de la elección de la provincia de Buenos Aires y lo que estamos viendo es que lo único que pueden aportar son diálogos privados de la secretaria general, hablando de su dedicación, de su cantidad de horas, pero digamos, con un grado de impunidad muy preocupante, porque es una exhibición de poder que no se condice con la democracia. Entonces, todo esto hace pensar, lo muestra hasta ahora, que es una inmensa opereta. Y aparte yo lo vi conmigo mismo, muy modesta escala. Sí. Él me acusa de causas, yo no tengo, no una causa, no tengo un comentario, diría yo, contra mí. Si yo hubiera tenido alguna causa, por el enfrentamiento brutal que tuve con el kirchnerismo de Lomas de hace muchos años, me hubieran sacado cualquier cosa a la luz. Y no lo pueden hacer porque yo, mejor dicho, tengo que hacerme cargo de mi recorrido político, de mis aciertos y errores. Pero en el campo de cómo manejé la gestión pública, no tengo nada, lo cual arrepentirme. Y no estoy acusado de nada. De hecho, uno de los méritos que mucha gente no me acuerda es haberme ido antes de que se sepa todo lo de Insaurralde, públicamente, lo del Yati y demás, la cámpora. Entonces, bueno, lo de la opereta yo lo veo en este contexto: ensuciar la cancha a 5 días de una elección presidencial, a 5 días de una elección legislativa, Claro. con la participación presidencial, como es en este caso la de Javier Milei en la provincia, y muy preocupados porque la alianza, ellos, ¿no?, entre Libertad Avanza y el PRO, fortalece mucho la alternativa en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, ¿qué estamos a 5 días de votar? ¿Qué mensaje le dejarías porque veo que también en tus redes sociales apoyás, lo estoy viendo acá para que no me sube justo una de las publicaciones. ¿Cómo se llama a quién apoyás, quién va por Lomas? El candidato local se llama, el que cabeza lista, Martín Urquiza, Sí. y después hay varios candidatos: Cecilia Gómez, Roberto Barrera, Eli Barbosa, es decir, toda gente que yo conozco, que me consta que van a trabajar por una alternativa en Lomas, y aparte lo estoy haciendo con la misma ganas que si yo fuera candidato, porque me parece que en política no se puede trabajar nada más que cuando uno es candidato, así que le estoy poniendo toda la pasión como uno más que quiere el cambio en Lomas. Y lo más importante es que la gente vaya a votar, que no se atemorice por todos estos incidentes, por todo este clima que tiene en general. Le han cambiado la dirección donde vota un montón de gente para complicar la participación del votante común. Total, ellos el aparato político lo tienen garantizado porque lo trasladan en remises, en colectivos, y que la gente lo apoye al proyecto de Libertad Avanza por 2 motivos fundamentalmente. Sí. En primer lugar, por el rumbo y la valentía que el presidente le ha dado al cambio en este país. Imaginemos lo que sería en manos de Massa. Con eso ya es motivo suficiente para acompañar. Y sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires, que Kicillof no habla ni siquiera la palabra seguridad, ni siquiera la menciona. Uh-huh. Si este domingo no hay realmente un voto en favor de que haya una política de seguridad fuerte en la provincia como la que lleva adelante Patricia Bullrich con las fuerzas federales, bueno, lamentablemente después lo pagamos con sangre y con bienes de la gente durante todos los próximos 2 años. Así que ojalá que la participación sea importante. Bien, Guillermo, ¿alguna reflexión más? Porque te queremos agradecer tu tiempo, no te queremos sacar mucho. Sabemos que están convocando de todos lados, pero bueno, que como vos decís, que vaya a votar en paz la gente. ¿Querés decir tus redes para que la gente te siga, quienes no te siguen? Sí, por supuesto. Primero, agradecidos a ustedes por la oportunidad. Sí. Y las redes en Facebook es Guillermo Viñuales, también en Instagram, no me acuerdo si Guillermo o G Viñuales, igual que en Twitter, y en TikTok, es decir, siempre con mi nombre y apellido, o completo, con la inicial. Si bien el apellido es con ñ, está con N, creo, en las redes, y ahí yo subo mi posición sobre los temas y lo que pasa con los lomenses, sobre todo. Yo insisto, no soy candidato en esta ocasión, no ocupo ningún cargo, nos sumamos a Libertad Avanza a comienzos de año, acompañando a Patricia Bullrich, a Diego Valenzuela,
creo en este proyecto, me gusta la valentía del presidente, por eso estoy admirado que también haya venido el otro día, porque para los vecinos y militantes del conurbano de una fuerza opositora como la Libertad Avanza, tener ahí al mismísimo presidente de la República ha sido un gesto muy fuerte. Y que sepamos que del otro lado, el domingo, el aparato político con los ñoquis, con la plata, con la entrega de comida, todo eso va a estar. Así que lo único modo de ganarle es que los vecinos, en silencio, si no quieren exponerse, pero con contundencia, vayan a votar para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Guillermo, agradezco tus palabras, fueron contundentes y claras, y gracias por estar en el aire de Mística Latinoamericana. No, gracias nuevamente por la oportunidad. Pasaba Guillermo Viñuales, fuerte, interesante charla, sobre todo dando su punto de vista por lo que pasó en la caravana Javier Milei. Y esto también, lo decimos siempre, a la violencia no va a ningún lado. Sobre todo, bueno, puedes ir, puedes expresarte, como decía él, puedes estar a 2 cuadras, puedes estar cantando, lo que fuera. Pero que no haya enfrentamiento entre la gente, que después la que se come un palazo en la cabeza, o la que se come una patada, como decía una señora, es la gente. ¿Metemos tema o metemos entrevista? ¿Metemos tema? Dale, metemos tema, pocas palabras de Molotov y ya viene Mechi Mendieta.